Estudiantes del Colegio Montessori, los saluda el docente Fernando Andrés Galíndez Silva. Hoy vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Una propiedad es un atributo o cualidad de un objeto. Llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o espacio. Posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo que pueden ser medidos con algún instrumento de medición. Desde el punto de vista químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las sustancias a nuestro alrededor y a nosotros mismos. La química es la ciencia que se ocupa de estudiar la composición y transformación de la materia. Para estudiar las propiedades de la materia y cómo éstas han intervenido en el desarrollo de la sociedad, vamos a recordar algunas etapas por las cuales ha pasado la humanidad, como son la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Qué materiales se utilizaron en esa época? ¿Cuáles fueron las propiedades de los materiales que escogieron los habitantes de esa época para fabricar sus herramientas? La edad de piedra, que más o menos fue de 2.500.000 años a 3.000 años antes de Cristo, corresponde a la primera etapa, que se denomina así porque fue la piedra el material principal y característico que se utilizó en esa época para la elaboración de armas, herramientas y otros objetos para realizar las tareas de la vida diaria. Algunas herramientas de la edad de piedra son las bifaces, las hachas de mano, las puntas de lanza, las puntas clovis, los cuchillos, los raspadores, las azuelas, los perforadores. ¿Qué características se utilizaron de las rocas para fabricar las herramientas en esta edad de piedra? Que tuvieran primero una fractura concoidea o concoidal. Esta fractura es un tipo de rotura con forma de concha que presenta una cara cóncava y la otra cara convexa, una superficie lisa y los bordes filosos. Una de las rocas que presentaba esta fractura concoidea es la obsidiana, que está conformada de 70-75% de dióxido de silicio. Además, también está conformada por óxido de magnesio y tetraóxido de hierro. Tiene una dureza entre 5 y 6, entonces ya tenemos otra característica. Además de la fractura concoidea, que tenga una dureza entre 5 a 6. De acuerdo a la dureza podemos clasificar los materiales en muy blandos, duros y muy duros. ¿Cuándo son muy blandos? Cuando se rayan con la uña. Tiene una dureza entre 1 y 2. Blandos, si no se raya con la uña, pero sí se hace con un vidrio. Su dureza está entre 2,5 y 5,5. Duros, si no se raya con el vidrio, pero sí lo hace con el papel de lija. Su dureza es de 6 o 7. Entonces miremos que en esa época pues no había papel de lija. Entonces los materiales que tuvieran una dureza entre 6 y 7 eran los materiales más duros descubiertos por el hombre en esa época. Muy duros, si no se raya con ninguno de los elementos anteriores. Su dureza está entre 8 y 10. Entonces vemos que la obsidiana tenía una fractura concoidea y tenía una dureza 5 a 6. O sea, era uno de los materiales más duros descubiertos por el hombre en la edad de piedra. ¿Sí? Vamos con el siguiente, el cuarzo. Mire que también está conformado por dióxido de silicio. Claro que en la edad de piedra pues no había la forma como descubrir cuáles eran las sustancias, ¿sí?, con las que se conformaban los materiales. Recordemos que en la edad de piedra pues se carecía de mucho estudio, ¿sí? Inclusive después los primeros que empezaron a hablar acerca de cómo estaba conformada la materia fueron acá los filósofos griegos 400 años antes de Cristo, donde se decía que la materia estaba conformada por 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua, ¿sí? Aquí pues solo vemos que se coincidía, yo sin saberlo, que las rocas que hasta ahora están utilizando están conformadas por dióxido de silicio. Tiene una dureza de 7 y el cuarzo es uno de los materiales que más se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre. Vamos a ver el sílex, también conformado por dióxido de silicio. Tiene una dureza entre 3,5 y 4. El sílex, mire que se fabricaban con el sílex bifaz, puntas de proyectil. Los bifax, si ustedes ven, tienen una forma redondeada, un extremo redondeado, para que las personas que lo manipulen, para
cortar la carne para sacar la piel de los animales que cazaban para poder construir su vestimenta. Entonces tiene una punta redondeada para que ellos no se hicieran daño al manipular esta herramienta. El proyectil, pues, estas puntas de proyectil que utilizaban en las lanzas y en las flechas, ambas pues tienen una parte puntiaguda. Bueno, entonces vamos a ver la cuarcita. La cuarcita está conformada, tiene una dureza de 7, su principal componente es el cuarzo, entre 90 y 95% de la cuarcita está conformada por cuarzo. Y miremos que uno de los principales componentes del cuarzo es el dióxido de silicio. De la edad de piedra pasamos a la edad de los metales. Ya se fueron descubriendo otros materiales sobre la superficie de la corteza terrestre y empezaron a utilizar esos otros materiales para fabricar las herramientas. Entonces, la edad de los metales, que comienza aproximadamente 6.500 años antes de Cristo, el hombre empieza a utilizar herramientas de metales en vez de piedra y comprende 3 grandes etapas: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Entonces, mire cómo las propiedades de los materiales que fueron utilizando los antiguos pobladores también hizo que en la historia se fueran diferenciando las diferentes etapas por las cuales ha pasado el hombre. Entonces vamos a ver en esa edad de los metales. Entonces decíamos que empezamos con la edad de cobre. El cobre, ¿sí?, dice aquí 9.500 años antes de Cristo y algunos 6.000 años antes de Cristo. Lo que pasa es que no todos los pobladores del antiguo continente pasaron de una vez de utilizar herramientas de piedra a herramientas de cobre. ¿Sí? Algunos empezaron en 9.500 años de Cristo, otros empezaron apenas a trabajar el cobre 6.000 años antes de Cristo. El cobre tiene una dureza de 3 y el cobre se lo utilizaba para fabricar vasijas, flechas, ¿cierto?, y elementos para arar la tierra. Mire que desafortunadamente la guerra ha estado presente desde los inicios de la humanidad y muchas propiedades que empezaron a buscar los antiguos pobladores de los materiales era precisamente para fabricar armas más útiles, ¿cierto?, más poderosas, para poder dominar otras tribus, dominar los recursos naturales, los recursos humanos de otras tribus, ¿sí?, inclusive también cuando habían cambios de poder. Entonces la guerra, pues estos enfrentamientos violentos desafortunadamente han estado en el inicio de la humanidad y pues también han tenido que ver con que los pobladores vayan descubriendo mejores propiedades para la fabricación de estos elementos. De la edad de cobre pasamos a la edad de bronce. 3.000 años antes de Cristo a 1.700, 800 años antes de Cristo, cuando se empezaron algunas tribus a descubrir el bronce. El bronce está conformado por 88% de cobre y 12% de estaño. Es una aleación, es una mezcla entre el bronce y el cobre. ¿Sí? Aquí vemos algunas esculturas en la India fabricadas con cobre. Y de la edad de cobre pasamos a la edad de la edad de bronce. Discúlpeme, esto es de bronce. De la edad de bronce pasamos a la edad de hierro. La edad de hierro es el periodo por el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas para trabajos de la vida diaria. La edad de hierro está entre 500 años antes de Cristo a 332 años antes de Cristo. Aquí vemos algunas herramientas fabricadas con el hierro. Algunas propiedades del hierro es que tiene una dureza entre 4,5, se considera blando, es maleable y es dúctil. Entonces mire que aquí ya empezamos a ver otras propiedades. Ya los pobladores empiezan a buscar otras propiedades en esta época. A 1700 años después de Cristo ya necesitan que puedan buscar materiales donde se pueda hacer diferentes formas con esos materiales, ¿sí? Entonces mire cómo las propiedades de la materia han influenciado en las etapas de nuestra historia, ¿sí? Cómo han tenido que ver con que, dependiendo de las propiedades de la materia, algunas tribus, ¿sí?, algunos países hayan pasado, ¿sí?, de unas condiciones a vida a otras, a mejorar otras condiciones de vida o a fabricar mejores materiales, mejores armas para poder dominar otras culturas. Entonces, hasta aquí terminamos la primera introducción acerca de las propiedades de la materia. Espero que esto les haya gustado esta clase y los interese por profundizar en este tema. Entonces, un feliz día, muchachos,
y ya en la próxima clase les estaré enviando otro video.